Pasemos al criterio A de semejanza de triángulo, que dice lo siguiente. Si dos triángulos tienen dos ángulos respectivamente iguales, entonces esos triángulos son semejantes. Pasemos a la demostración. Los otros dos criterios de semejanza de triángulo se demuestran de manera similar. Sea ABC y PQR dos triángulos que cumplen. El ángulo CAB es igual al ángulo RPQ. El ángulo CBA es igual al ángulo RQP. Y queremos demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Es decir, queremos demostrar que siempre que tengamos dos triángulos con dos ángulos respectivamente iguales, ya podemos afirmar que esos dos triángulos son semejantes. Es decir, uno viene siendo la ampliación del otro. Como el ángulo CAB es igual al ángulo RPQ, entonces existe un movimiento mediante el cual se pueden hacer coincidir estos dos ángulos. Al aplicar este movimiento al triángulo ABC, se transforma en el triángulo PB'C'. Por tanto, el triángulo ABC es igual al triángulo PB'C', donde C' es la imagen de C, B' es la imagen de B y P es la imagen de A. Es decir, estos dos triángulos son iguales. Si estos dos triángulos son iguales, todos los elementos de este triángulo son respectivamente iguales a sus homólogos de este triángulo. Es decir, el ángulo P es igual al ángulo A, este ángulo C', B', P es el ángulo al CBA y el ángulo PC', B' es igual al ángulo C. Al igual que este lado PC' tiene que ser igual a su homólogo AC, PB' igual a su homólogo AB y C'B' es igual a CB. Todo esto porque sabemos que estos dos triángulos son iguales. Como el ángulo RQP es igual al ángulo CBA, este ángulo es igual a este por datos que teníamos, el ángulo RQP es igual al ángulo CBA y el ángulo CBA es igual al ángulo PB'C', es decir, este ángulo es igual a este, ya que este triángulo a veces es igual al triángulo PB'C', entonces podemos afirmar que estos dos ángulos son iguales. Es decir, repito rápido, como el ángulo Q es igual al ángulo B por datos, es la premisa que teníamos, y este ángulo es el mismo que este, es igual a este, entonces estos dos son iguales por transitividad. Luego podemos afirmar que RQ es paralela a C'B', porque si dos ángulos correspondientes son iguales, entonces están entre paralelas. El ángulo RQP, este ángulo, es correspondiente al ángulo PB'C', porque están a un mismo lado de la secante, uno dentro y otro fuera de estas dos rectas. Y si dos ángulos correspondientes son iguales, necesariamente están entre paralelas. Es decir, los ángulos correspondientes solamente son iguales si es que están entre paralelas. Como este ángulo y este son correspondientes iguales, entonces RQ es paralela a B'C'. Por tanto, el triángulo PQR es semejante al triángulo PB'C' por el teorema fundamental de la semejanza de triángulo que habíamos visto anteriormente. Tenemos en el triángulo PRQ una paralela C'B' a RQ.
Luego esa paralela forma el triángulo C'PB', que es semejante al triángulo RPQ. Como el triángulo PB'C' es igual al triángulo ABC y este triángulo es semejante al PQR, entonces podemos afirmar que el triángulo PQR es semejante al triángulo ABC, que es lo que queríamos demostrar. Es decir, que es lo que acabamos de demostrar, que siempre que tengamos dos triángulos, en este caso PQR y ABC, con dos ángulos respectivamente iguales, entonces esos triángulos son semejantes. Y una vez que ya demostramos que los triángulos son semejantes, ¿qué tiene que cumplirse? Bueno, que los tres ángulos de este triángulo son iguales a sus ángulos homólogos en este triángulo. Y los tres lados del triángulo RPQ, es decir, PR, PQ y RQ, son proporcionales a los tres lados del triángulo ABC. Es decir, que la razón entre PR y su homólogo AC, PR es homólogo AC porque se oponen a ángulos que demostramos que son iguales. Esa es una forma de identificar los lados homólogos. Es decir, como el triángulo PQR es semejante al triángulo ABC, entonces sus lados están en la misma razón, es decir, son proporcionales. En este caso, la razón entre PR y su homólogo AC es igual a la razón entre RQ y su homólogo CB, igual a la razón entre PQ y su homólogo AB. De forma análoga se demuestran los otros dos criterios de semejanza de triángulo. El segundo criterio de semejanza de triángulo plantea si dos triángulos tienen dos lados respectivamente proporcionales, es decir, que están en la misma razón, e igual el ángulo comprendido entre dichos lados, entonces estos triángulos son semejantes. Si en los triángulos ABC y RPQ se cumple que el ángulo ABC, ABC, este ángulo, es igual al ángulo RPQ, a este ángulo, y la razón entre AB y RP es igual a la razón entre BC y PQ, es decir, como estos dos lados AB y BC están en la misma razón que RP y PQ, es decir, la razón entre AB y RP es igual a la razón entre BC y PQ, podemos afirmar que AB y BC son proporcionales a RP y PQ. Entonces podemos afirmar que el triángulo ABC es semejante al triángulo RPQ por el criterio PAP, por tener dos lados respectivamente proporcionales que serían AB y BC, que son proporcionales a RP y PQ respectivamente, a RP y PQ. Y el ángulo comprendido ABC es igual al ángulo RPQ. Por tanto, esos triángulos son semejantes por el criterio PAP. Criterio PPP. Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente proporcionales, es decir, están en la misma razón, entonces son semejantes. Si en los triángulos ABC y RPQ se cumple que la razón entre AB y RP es igual a la razón entre BC y PQ, igual a la razón entre AC y RQ, entonces podemos decir que los triángulos son semejantes por el criterio PPP, ya que estos tres lados AB, BC y AC, que son los tres lados del triángulo ABC, son respectivamente proporcionales a los lados RP, PQ y RQ, ya que están en la misma razón. La demostración de estos dos se los dejo a ustedes. Se hace de forma análoga a como hicimos la primera demostración. Bien, pasemos a este
teorema. Si el triángulo PQ, tenemos dos triángulos, el triángulo PQR y el triángulo ABC. Si demostramos que el ángulo P es igual al ángulo A, el ángulo Q es igual al ángulo B, entonces estos dos triángulos son semejantes. Bueno, si tenemos dos triángulos semejantes, en este caso PQR y ABC, y la razón de semejanza, es decir, K, es decir, la razón entre dos lados homólogos, la razón entre RP y AC, que es igual a K, entonces se cumple que la razón entre los perímetros de estos dos triángulos también es igual a K. Es decir, la razón entre el perímetro del triángulo RQP y el perímetro del triángulo ABC también es igual a K. ¿Quién es K? K no es más que la razón entre dos lados homólogos, que es la razón de semejanza. Es decir, la razón entre RP y AC es igual a K. Pasemos a demostrar. Es decir, vamos a demostrar que siempre que tengamos dos triángulos que sean semejantes, entonces la razón entre sus perímetros es igual a K, donde K es la razón de semejanza. Como RP sobre AC es igual a K, es decir, la razón entre RP y AC es igual a K, si transponemos AC multiplicando, nos queda que RP es igual a K veces AC. De manera similar, PQ, si RP es K veces AC, entonces PQ va a ser K veces su homólogo AB. Supongan que K es 2, entonces RP es el doble de AC. Entonces PQ también tiene que ser el doble de AB. Y RQ va a ser igual a K veces su homólogo, en este caso BC. Queremos demostrar, vamos a calcular ahora la razón entre los perímetros de ambos triángulos. El perímetro del triángulo RQP no es más que la suma de los tres lados de ese triángulo. Sería lo que mide RP, que es K por AC, más lo que mide PQ, que es K por AB, más lo que mide RQ, que es K por BC. Este es el perímetro del triángulo RPQ. Esto sobre el perímetro del triángulo ABC. El perímetro del triángulo ABC sería lo que mide AC, más lo que mide AB, más lo que mide BC. Si sacamos factor común K en el numerador, nos queda que K multiplica a AC más AB más BC. Simplificando esta suma, AC más AB más BC con AC más AB más BC, simplificando, nos queda K. Es decir, nos queda que la razón entre el perímetro del triángulo RPQ sobre el perímetro del triángulo ABC, eso es igual a K. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? De forma análoga se demuestra que la razón entre las áreas es igual a K al cuadrado. Eso se los dejo a ustedes. Para esta demostración tengan en cuenta lo siguiente. El área de un triángulo, por ejemplo el área del triángulo RPQ, se puede calcular base por altura sobre 2, donde la base puede ser cualquiera de los tres lados de dicho triángulo. Si cogemos como base RQ, la altura sería la perpendicular desde el vértice opuesto a RQ. Así podríamos calcular el área del triángulo RQP. Base RQ por altura, vamos a llamarle H1 sobre 2. Y el área del triángulo ABC, lo mismo. Como cogimos aquí como base RQ, vamos a coger su homólogo en el triángulo ABC, que en este caso es BC. El área de ABC sería base BC por la altura, que es la perpendicular relativa a esa base, entre 2. Y lo que tienen que tener en cuenta que como estos triángulos son semejantes y la razón de semejanza es K, tiene que cumplirse también que la altura H1 tiene que ser K veces la altura de la altura H2.
Es decir, la razón entre H1 y H2 también tiene que ser igual a K. Y por tanto, H1 tiene que ser igual a K veces H2. Eso se lo dejo para que ustedes lo demuestren. Aquí, déjame enfatizar nuevamente lo que dice el teorema. Siempre que tengamos dos triángulos que sean semejantes, entonces la razón entre sus perímetros es igual a K, donde K es la razón de semejanza, es decir, es la razón de dos lados homólogos cualesquiera. Y la razón entre sus áreas es igual a K al cuadrado.